Vamos a dar inicio con la clase de programada para esta noche, compañeros, en seguimiento al tema en el cual nos quedamos. Se recuerdan que habíamos dicho que íbamos a hacer un breve, si quieren verlo así, repaso, ¿verdad? En relación a los artículos con los cuales ustedes respondieron el cuadro de las sociedades mercantiles. En ese sentido, les quiero pedir que tengamos a la mano nuestro código de comercio a efecto de poder ir punteando o poder ir señalando dónde están pues, los fundamentos legales y qué es lo que se regula específicamente en relación al cuadro que nosotros estuvimos elaborando, ¿verdad? Entonces, en ese caso, compañeros, tengamos a la mano el código de comercio y ubiquémonos en el artículo, perdón, 59. Artículo 59 del Código de Comercio, por favor. Específicamente en el capítulo tercero, donde inicia la sociedad colectiva, ¿sí? Donde inicia la sociedad colectiva. ¿Ya estamos ubicados ahí? Sí, Sí, Lick, ya Lick. Ok. Muy bien, entonces iniciemos dando lectura a ese artículo y específicamente pues nos va a remitir a que la sociedad colectiva es la sociedad que existe bajo una razón social, ¿sí? Ahí están ya indicándonos, ¿verdad? Que la sociedad colectiva específicamente existe bajo esa figura de la razón social y en la cual todos los socios van a responder de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales, ¿sí? En este caso, en el tipo de responsabilidad que adquieren los socios, nos podemos dar cuenta que ahí están las tres palabritas que hemos estado utilizando, que específicamente van a ser la subsidiariedad, la solidaridad y también que la responsabilidad va a ser ilimitada, ¿verdad, compañeros? Entonces, esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que tomar en consideración. Luego de eso, se establece que de forma ilimitada va a ser porque el capital aportado por los socios, los bienes de la sociedad y los bienes de los socios son los que van a responder ante cualquier obligación que se tenga, ¿verdad? Ante cualquier obligación de la sociedad va a poderse responder con el capital de los socios, ¿verdad? Entonces ahí específicamente nosotros tenemos esa situación de cuál va a ser la responsabilidad que van a tener, ¿verdad? Entonces, solo déjenme hacer algo rapidito, compañeros. Voy a tratar de proyectarles el cuadro que les había indicado, ¿verdad? A efecto de que ustedes tengan más ilustrado esta situación. Permítanme, vamos a ver. Por acá lo tengo a la mano. Luego de eso, si quieren, vayamos avanzando. Subsidiaria, de forma subsidiaria significa que se va a responder con los bienes de la sociedad y si en dado caso no llegase a alcanzar los bienes de la sociedad, entonces se van a responder con los bienes de los socios, ¿verdad? Esa es la forma subsidiaria. Ahora bien, con el tema de que sea solidaria la responsabilidad, sabemos de que todo o cualquiera de los socios pueden responder por el cumplimiento de las obligaciones sociales. Y ahí queda a salvo el derecho de repetición, ¿se recuerdan? Que básicamente nos va a permitir a nosotros, pues sí es cierto, responder a la obligación que se tiene por parte de la sociedad, pero luego nosotros podemos acudir con los demás socios y en este caso, pues solicitarles que nos reembolsen o que nos repongan el dinero que nosotros hemos utilizado para cubrir esa obligación, ¿verdad? Básicamente en eso consiste, compañeros, los tres tipos de responsabilidad que pudieran llegar a tener los socios. En ese sentido, también, compañeros, les he de decir de que específicamente
se tiene también, además de la responsabilidad, nosotros nos vamos a dar cuenta que el elemento personal van a ser los socios, ¿verdad? Van a ser específicamente los socios. El órgano de soberanía va a ser la Junta General de Socios. Si existe junta totalitaria o asamblea totalitaria, ya vimos de que al ser una sociedad de tipo personalista, esta será, ¿esta qué será, compañeros? Una junta totalitaria. Una junta totalitaria, correcto. Va a ser una junta totalitaria. Muy bien. Ahora, en relación a quienes administran la sociedad, nosotros vamos a irnos específicamente a el artículo 63, por favor. ¿Sí? Artículo 63. Administración a falta de pacto, dice. En este caso, se menciona de que en defecto de pacto que señale a uno o algunos de los socios como administradores, lo serán todos, ¿verdad? En este caso quiere decir, compañeros, que la administración recae sobre los socios, ¿sí? La administración recae sobre los socios. En ese sentido, nosotros nos podemos fundamentar en que puede ser uno o varios, o pueden ser todos, si es que no se designó a uno o varios. ¿Quién puede designar en este caso que sea administrado por uno o varios? En este caso, la Junta General de Socios, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, leamos el artículo 61. En el artículo 61 específicamente se tiene el fundamento de la, de la razón social. ¿Cómo es que se identifica el, eh, la sociedad colectiva? A través de la razón social. Ahí tenemos nosotros entonces cómo está conformada la razón social y nos indica que va a ser por un nombre o un apellido por nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de los socios. ¿Sí? Con el apellido de uno y el nombre o con los apellidos de dos o más. Ok, ahora pasemos al artículo 62. Ahí también establece de que la persona que no siendo socio permita que figure su nombre en la razón social de una sociedad colectiva, en este caso, esta persona se está obligando y queda sujeta a las obligaciones y a las responsabilidades de los socios. Es decir, yo inicialmente no puedo formar parte de una sociedad, pero si permito que mi nombre se utilice dentro de la razón social, automáticamente yo estoy consintiendo el hecho eh, se, de que se utilice mi nombre y además también estoy consintiendo el adquirir todas las obligaciones y las responsabilidades que se derivan del mismo, ¿verdad? Muy bien, ahora, en relación a, les decía, a la razón social, ahí tenemos que marcar el 61 y el 62. En el 62 está el fundamento cuando un extraño pues figura su nombre en la razón social. Y en el caso de el siguiente párrafo, nosotros vamos a encontrar el fundamento, qué es lo que pasa con el nombre de una sociedad cuando se separa el socio o se le separa al socio de la sociedad. Entonces, en ese caso, compañeros, específicamente nosotros vamos a encontrar que eh, si el nombre completo o el apellido de un socio que se hubiere separado de la sociedad hubiere de mantenerse en la razón social por haberse convenido así con los demás socios o haberlo autorizado sus herederos, deberá agregarse a la razón social la palabra sucesores, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que
sí se puede continuar con el nombre de la sociedad como tal. Sin embargo, acá se tendrá que agregar la palabra sucesores, cuya palabra se puede abreviar SUCS, SUCS, ¿verdad? Básicamente, pues esta es una salida que se da en relación a la razón social como tal. No sé si se alcanza a ver en pantalla, compañeros. Se mira un poco borroso, pero sí se logra ver un poquito. Sí, fíjense que ahorita no logré descargar el documento que tenía, le tuve que tomar un screen, tal vez por eso es que se ve un poquito borroso, pero siempre váyanse guiando con lo que les voy explicando y vayan teniendo el cuadro como referencia, ¿verdad, compañeros? De igual manera, pues ustedes ya lo elaboraron, ahorita solo estamos haciéndolo a manera de repaso y también a manera de ir identificando dentro del código dónde es que se regula cada aspecto, ¿verdad? Ya hablamos acerca de que todas las sociedades mercantiles, valga la redundancia, tienen una forma mercantil, ¿verdad, compañeros? De acuerdo al artículo 10 del Código de Comercio. Tanto la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad de emprendimiento. Todas son de forma mercantil. Variará, o varía, mejor dicho, en relación al tipo de sociedad, que ya vimos que la sociedad colectiva es personalista. ¿Cómo se identifica? A través de una razón social. Ya vimos cómo está conformada la razón social. Y esta razón social se va a acompañar de la leyenda obligatoria de la palabra y compañía, sociedad colectiva, artículo 61. Esta se puede abreviar ICIA SC, ¿sí? Esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta, compañeros, a razón de que sepan cómo se tiene que identificar una sociedad mercantil. Ahora bien, continuemos con el cuadro de la sociedad colectiva. Estábamos hablando acerca de la Junta General. Nosotros vamos a hablar de que tiene una Junta General como un órgano de soberanía supremo y esto está en el artículo 65 del Código de Comercio, en donde indica que las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. En ese caso, la convocatoria, pues, se puede hacer por simple citación personal escrita, hecha por lo menos 48 horas de anticipación a la Junta, ¿verdad? Acá entonces nosotros ya vemos de que existe una Junta General de Socios. ¿Quién convoca? Pueden ser los administradores o por cualquiera de los socios. Si se dan cuenta, ¿verdad? Por cualquiera de los socios. En este caso, eh, también tenemos en el artículo 64. eh, bueno, antes de pasar a eso, ¿quién administra? Ya vimos que puede administrar uno o varios socios, si es que son designados, o en su defecto, todos los socios, ¿sí? ¿Quién fiscaliza? Ahí tenemos entonces el artículo 64. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Si se dan cuenta, acá caemos a lo mismo que habíamos explicado, que quien administra no puede ser el que fiscaliza. ¿Por qué? Porque no puedo rendir cuentas a mí mismo, ¿verdad? Sino siempre tiene que haber un tercero que esté fiscalizando y esto es a razón de resguardar la imparcialidad entre una función y otra. Entonces acá son los socios también, ¿verdad, compañeros? Y en el caso de cómo está representado el capital es por aportaciones, ¿sí? Por aportaciones es que está representado el capital. Luego de eso, ¿cómo está pagado el capital? Íntegramente. Eso nosotros lo vamos a encontrar también atendiendo a la aplicación supletoria de lo que se regula para la sociedad anónima, ¿verdad? ¿Por qué se los digo? Porque en el caso de las sociedades
colectivas, específicamente, solo se indica de que pues, se va a conformar la sociedad como tal y no hace relación a cómo está representado el capital y cómo está pagado. Para eso nosotros tenemos que aplicar supletoriamente los artículos que nosotros estuvimos viendo en su momento. Por ejemplo, en el caso de el capital, nosotros podemos atender a lo regulado en el artículo 27, ¿verdad? En donde se establece que van a haber aportaciones no dinerarias, que van a haber aportaciones dinerarias, etc. ¿Sí? Ahora continuando, se paga íntegramente porque para formar una sociedad colectiva nosotros no vamos a tener esa división del capital autorizado, suscrito y pagado, sino en este caso la aportación que estamos dando es la aportación que va a formar parte del capital social de la sociedad. Ahora pasemos entonces a la siguiente sociedad en donde, bueno, y otra cuestión importante, perdonen. En cuanto al socio industrial, en este caso, en la sociedad colectiva, sí puede existir un socio industrial. ¿Por qué? Porque se puede dar la figura de una persona que atendiendo a la trayectoria, atendiendo a la experiencia, al expertise que tenga, puede aportar ese valor a la sociedad como una aportación como tal. Por ende, sí puede existir un socio industrial. Ahora, sociedad en comandita simple. Pasemos entonces a la sociedad en comandita simple. Veamos qué se regula en relación a la sociedad en comandita simple. Artículo 68. Artículo 68. En relación a cuál es la forma que adquiere, es una forma mercantil, es de tipo personalista porque importan más los socios que el capital. Asimismo, utiliza una razón social. Y esto nosotros lo vemos plasmado desde el artículo 68. La sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al momento de su aportación. En este caso, nosotros podemos decir que la responsabilidad que se tiene por parte de los socios dentro de una sociedad de comandita simple es una responsabilidad mixta. ¿Por qué? Si se dan cuenta, existen dos clases de socios. Está el socio comanditado y está el socio comanditario. ¿Sí? Esto al momento de ustedes hacer los cuadros, ¿les quedó claro, compañeros? ¿O tienen alguna duda? Compañeros, A mí me quedó claro, licenciado. si se dan cuenta, el socio comanditado tiene más responsabilidad que el socio comanditario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el comanditado con D tiene una responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria. Es decir, era el momento de que exista alguna obligación por parte de la sociedad, va a responder con todo, ¿me entienden? Con sus bienes, con los bienes de la sociedad, etcétera. Y va a tener una mayor responsabilidad, va a estar mucho más involucrado. En cambio, en el caso de un socio comanditario, este va a tener una responsabilidad limitada, ¿sí? Tiene una responsabilidad limitada. Y ya sabemos nosotros qué significa cada una, ¿verdad? Ilimitada es que responde con los bienes de la sociedad, con las aportaciones que haya hecho, etcétera, con los bienes propios, ¿verdad? Y con el capital que se haya aportado. De forma subsidiaria, es de que primero se va a cubrir la obligación con los bienes de la sociedad y si no alcanzaren,
entonces ya se cubre la responsabilidad con los bienes de los socios. Y la solidaria es de que cualquiera de los socios, todos o cualquiera, puede responder por el cumplimiento de una obligación de la sociedad. Esto sí, le queda la facultad de poder repetir o poder hacer ejercicio del derecho de repetición en contra de los demás socios, ¿verdad? Limitada va a ser, como su nombre lo indica, únicamente va a responder con el aporte que haya realizado a la sociedad, no más de eso. Muy bien, continuemos. El elemento personal, entonces, en estas sociedades de comandita simple, si se dan cuenta, van a ser dos. Va a ser el socio comanditado y el socio comanditario. Queda clara esa parte, ¿verdad? No son simples socios, tienen nombre y apellido. Y en este caso serían socio comanditado con D y socio comanditario con R. ¿Sí? Muy bien. El órgano de soberanía. ¿Quién va a ser el órgano de soberanía? Va a ser la Junta General de Socios. ¿Sí? Junta General de Socios. Esto nosotros lo vamos a encontrar específicamente en relación, compañeros, a cómo es que funciona esta sociedad como tal. Ya vimos nosotros que el fundamento de las clases de socios va a estar en el 68, donde indica qué socio es y qué responsabilidad tiene. Luego en el 69 encontramos el fundamento de la razón social. Y si se dan cuenta es lo mismo que en el caso de la colectiva, porque se indica que va a poderse conformar con nombre de uno de los socios comanditados, escuchen bien, con el nombre de uno de los socios comanditados, o sea, con uno de los que tiene mayor responsabilidad, o con los apellidos de dos o más de los socios comanditados, si es que son varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad en comandita, ¿sí? Y compañía sociedad en comandita. Si se dan cuenta, la razón social está conformada por el nombre o los apellidos de dos o más. ¿De quiénes? ¿Será que de todos los socios o es solo de los socios comanditados? ¿Sí? Es únicamente con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de los socios comanditados. Los comanditarios no entran acá, ¿sí? Y se le tiene que agregar esa leyenda que estamos viendo en el artículo 69. Asimismo, también pasa lo mismo, el nombre de la razón social. Cualquier persona que no sea socio comanditado, que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, queda obligado en favor de terceros en igual forma que los socios comanditados. Es decir, si alguno de los socios comanditarios quisiera que su nombre figure o su apellido figure en la razón social de la sociedad en comandita simple, este automáticamente va a adquirir la responsabilidad frente a terceros que tienen los socios comanditados, ¿sí? En este caso, pues, en igual responsabilidad incurrirán, ¿sí? Los socios comanditarios cuando omitan en la razón social la expresión sociedad en comandita o su abreviatura. Esto quiere decir que básicamente van a adquirir la misma responsabilidad todos los socios y van a tener que responder en igual forma ante terceros. Ahora bien, artículo 71, aportación del capital. El capital de una sociedad o de la sociedad, mejor dicho, debe ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditarios o por estos y por los socios comanditarios. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos el fundamento de cómo va a estar aportado el capital
dentro de una sociedad en comandita. Y si se dan cuenta, va a ser íntegramente. ¿Cómo está aportado? Íntegramente al momento de constituirse por uno o más socios comanditarios o por los socios comanditarios y por los socios comanditados. Ambos socios tienen que pagar íntegramente. La administración de la sociedad, ¿a quién le corresponde? Le va a corresponder, compañeros, según el artículo 72, tendrán con exclusividad la administración de la sociedad y la representación legal de la misma. ¿Quiénes? Los socios comanditados. Por eso yo les colocaba acá, si se dan cuenta. ¿Quiénes administran la sociedad? Los socios comanditados. ¿Sí? Comanditados. Ellos la administran porque tienen mayor responsabilidad. ¿Quiénes la van a fiscalizar? Por ende, compañeros, van a ser los socios comanditarios. ¿Sí? Los socios comanditarios van a ser quienes fiscalicen la sociedad. Es decir, van a fiscalizar lo que hacen los socios comanditados. Muy bien. Ahora, si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿y será que un socio comanditario puede administrar la sociedad porque él es muy bueno administrando? Vayámonos al artículo 73. Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios comanditados o de la sociedad. ¿Sí? Y luego se menciona que el socio comanditario que viole dicha prohibición quedará responsable en la misma forma que los socios comanditados en favor de terceros, ¿verdad? Por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad, sean anteriores o posteriores a la contravención. Ahora yo les digo algo. Acá dice o existe una salvedad, una excepción, donde se establece que salvo lo dispuesto en el artículo 75. Vayámonos al artículo 75 entonces. Muerte o incapacidad del administrador. Si para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador no se hubiere determinado en la escritura social la forma de sustituirlo y la sociedad tenga o hubiere de continuar, podrá un socio comanditario, a falta de otro socio comanditado, desempeñar interinamente los actos urgentes o de mera administración durante el plazo que no podrá exceder de un mes, contado desde el día en que ocurrió la muerte o se dio la incapacidad de la persona. ¿Sí? ¿Estamos ahí, compañeros? ¿Tienen claridad de eso? Inicialmente, ¿quiénes administran la sociedad? Los socios comanditados, con D. ¿Quiénes fiscalizan? Los socios comanditarios. Los socios comanditarios pueden administrar. La regla general es que no, ¿verdad? Que no pueden, tienen prohibido. Ahora, salvo que se haya muerto el socio administrador, que sería el socio comanditado, y no exista otro socio comanditado. Solo existe un socio comanditario. Entonces, si la sociedad tiene que continuar operando, quien va a administrar la sociedad por esa salvedad o por esa excepción va a ser el socio comanditario. Pero solo lo puede hacer interinamente y respecto a actos que sean urgentes o que sean de mera administración como tal. Y esto lo puede hacer únicamente por un plazo que no exceda de un mes, contado desde que ocurrió la muerte del administrador o contado desde que se dio la incapacidad del administrador. ¿Estamos claros con eso, compañeros? Sí, Sí, licenciado.
¿De Sí, acuerdo? Si dice se dan así. cuenta, ¿cómo está representado el capital? Por aportaciones. ¿Cómo está pagado? Íntegramente de acuerdo al artículo 71, ¿verdad? Entonces podemos aplicar supletoriamente a la sociedad colectiva que está pagado íntegramente de acuerdo a que son sociedades de carácter personalista. ¿Sí? Muy bien. En este caso, ¿quién puede ser el socio industrial en una sociedad en comandita simple? Pues sí existe la figura del socio industrial y en este caso podrá ser socio industrial los socios que sean comanditados, con D, comanditados. ¿Sí? Muy bien. Pasemos entonces al artículo 78. Artículo 78. Sociedad de responsabilidad limitada. Caemos nuevamente al artículo 78 donde se indica en qué consiste, donde la sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. ¿Sí? Esta se conforma por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Es decir, para yo conformar una sociedad de responsabilidad limitada, primero lo que tengo que hacer es obtener el pago de las aportaciones de los socios que la vayan a conformar. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad. ¿Sí? Y en su caso, la suma que además de las aportaciones convengan en la escritura social. ¿Qué quiere decir esto? Segundo párrafo del artículo 78. El capital estará dividido en aportaciones. ¿Sí? El capital estará dividido en aportaciones. Sí, acá tenemos de que está representado y dividido por aportaciones. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? Forma mercantil. ¿Qué tipo de sociedad es? En este caso, es considerada, compañeros, como una sociedad de tipo mixta. ¿Sí? Es una sociedad de tipo mixta. ¿Por qué? Vayámonos en este caso a el artículo 80. Artículo 80. Razón o denominación social. Los socios, o mejor dicho, la sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. Ahí ya nos está dando la pauta de que se puede identificar mediante una razón social o mediante una denominación social. Si se dan cuenta, las parte de las características que corresponden a una sociedad personalista es de que se puede identificar con una razón social. Y parte de las características que describen a una sociedad capitalista es de que se puede identificar con una denominación social. Y acá tenemos una combinación, ¿sí? O es una o es otra, pero vamos al hecho de que la ley regula que está facultada para utilizar o una u otra, ¿sí? Cosa que no ocurre con las demás sociedades. Esta es una de las características del por qué es considerada de tipo mixta, ¿sí? Entonces, continuemos con el artículo 80. La denominación se formará libremente, ¿sí? La denominación se formará libremente, pero, ahí viene una excepción o un pero siempre hará referencia a la actividad social principal. Es decir, si yo estoy constituyendo una constructora, tiene que hacer alusión a la construcción. Si estoy hablando de una inmobiliaria, estoy hablando de una venta de bienes raíces. Si yo estoy hablando de, ¿qué les digo? Distribución de una farmacéutica, tengo que hablar acerca de tema de medicamentos, distribución, compra, etcétera, ¿verdad? Siempre tiene que hacer alusión o referencia a la actividad social principal.
Si es que se utiliza la denominación social, aclaro. Ahora bien, la razón social. La razón social se va a formar con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. Si se dan cuenta, siempre en relación a la razón social, se mantiene la misma premisa que se utiliza para la sociedad colectiva. ¿Sí? Siempre es el nombre completo de uno de los socios o los apellidos de dos o más de ellos. En ambos casos, es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada. ¿Estamos ahí? Pueden agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada. Para el efecto, las abreviaturas pueden ser LTDA, ¿sí? LTDA. O puede ser la abreviatura CIA LTDA, delimitada, ¿verdad? Respectivamente. En este caso están mencionando que ya sea razón social o denominación social, nosotros tenemos que agregarle la palabra limitada o agregarle y compañía limitada. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Si se dan cuenta, el código en el parrafito del artículo 80 nos expone de forma ordenada cómo es que se tiene que conformar o cómo se puede identificar una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Si se trata de una denominación social, ya nos indica que se puede formar libremente, pero se tiene que hacer referencia a la actividad principal de la sociedad, ¿sí? Y ya cuando estamos hablando de agregar la palabra obligatoria, en el caso de la denominación social se tiene que agregar la palabra limitada cuando es denominación social, ¿sí? Ahora, si se trata de la razón social, entonces se tendrá que acompañar obligatoriamente, ¿sí? A la razón social, la leyenda y compañía limitada. ¿Quedó claro eso? No pueden mezclarlas. Si se dan cuenta, en el mismo orden que lo explica y lo regula el artículo, en ese mismo orden se aplica respectivamente, tal cual como dice la última palabra de ese párrafo, respectivamente. Es decir, si yo voy a usar la razón social que va a estar conformada por el nombre completo de uno de los socios o por los dos o más apellidos de dos o más socios, yo le tengo que agregar obligatoriamente, ¿qué cosa, compañeros? Y compañía limitada. Y compañía limitada, correcto. Seguimos en la misma línea que la sociedad colectiva y que la sociedad en comandita simple. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? Porque se trata de una razón social. Ahora, si es denominación social, nosotros le vamos a colocar de forma libre el nombre, o sea, la denominación, pero tenemos que obligatoriamente hacer referencia a la actividad principal de la sociedad. Y adicional a eso le vamos a agregar la palabra limitada, ¿sí? A la denominación social. Muy bien, artículo 79. Si se dan cuenta, esta sociedad tiene una peculiaridad, ¿sí? Tiene una peculiaridad. Una es de que está compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Aunado a eso, dice que el número de socios, de acuerdo al artículo 79, no podrá exceder de 20 socios, ¿sí? Es decir, no puedo tener 21 socios en esa sociedad. Solo pueden ser 20 socios. ¿Estamos ahí claros? 20 socios máximo, no más de eso. Es decir, yo puedo tener una
sociedad de responsabilidad limitada con 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente hasta 20 socios como máximo. Esa es una de las características que diferencia a grandes rasgos a esta sociedad versus las demás. Porque yo en una sociedad anónima puedo tener el número que yo quiera de accionistas. En una sociedad colectiva también puedo tener el número que yo quiera. Lo mismo en una sociedad en comandita simple. Acá la característica de estas sociedades va a ser que como mínimo tienen que tener 2 socios, pero no establece un máximo, a excepción de la sociedad de responsabilidad limitada, que en esta sociedad sí nos ponen un máximo, la propia ley, de 20 socios. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Sí, licenciado. Ok, muy bien. Ahora bien, se recuerdan que estamos viendo estas 5 sociedades. Acá no estamos viendo todavía la de emprendimiento, porque una diferencia de estas 5 sociedades versus la sociedad de emprendimiento, o 2 diferencias, ¿cuáles pudieran ser, compañeros? Una es en relación a la cantidad mínima de socios con la cual se tiene que constituir. Estas 5 que ustedes ven en pantalla se pueden constituir con 2 o más personas, ¿sí? Con 2 o más. En cambio, en la sociedad de emprendimiento puede ser con una persona o más. ¿Estamos ahí? Esa es una primera diferencia. Otra diferencia que hay con estas sociedades es que estas 5 sociedades se tienen que constituir mediante una escritura pública. ¿Sí? En cambio, la sociedad de emprendimiento no está obligada a constituirse a través de una escritura pública. Muy bien, artículo 81, siguiendo con la sociedad de responsabilidad limitada. Artículo 81. En este caso, nosotros vamos a ver que el capital pagado tiene que estar pagado íntegramente. ¿Por qué? Porque establece lo siguiente: aportación íntegra del capital, artículo 81. No podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. ¿Sí? No se puede otorgar la escritura constitutiva de la sociedad de responsabilidad limitada en tanto no se demuestre fehacientemente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. Por eso, si se dan cuenta, el artículo 78, al iniciar, indicando en qué consiste la sociedad de responsabilidad limitada, menciona que va a estar compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Sí o sí tienen que pagar, porque si no, no se puede constituir la sociedad. ¿Sí? Ahora bien, otra peculiaridad de esta sociedad, compañeros, otra peculiaridad. Si se dan cuenta, yo acá les hago la pregunta: ¿hay socio industrial en esta sociedad? Yo les respondo acá que no. ¿Por qué? Lean el artículo 82, es taxativo y dice: en esta forma de sociedad no podrá haber socio industrial. ¿Por qué creen ustedes que no puede haber socio industrial? Porque no estamos buscando aportes que sean a través del intelecto, que sean a través de la experiencia, etcétera. No, estamos buscando, en atención al artículo 78 y al artículo 81, que los socios paguen y que los socios aporten, ¿sí? Capital, y que esa aportación sea íntegra y que sea fehacientemente pagada al momento de constituirse la sociedad. Por eso la propia ley deja afuera la posibilidad
de que exista un socio industrial. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién administra entonces la sociedad, compañeros? ¿Quién administra esta sociedad? Ya sabemos de que el órgano superior o el órgano de soberanía va a ser la Junta General de Socios. Por ende, va a existir una junta totalitaria. ¿Quiénes van a administrar la sociedad? Nosotros podemos encontrarlo específicamente. En este caso, compañeros, lo podemos encontrar en, vamos a ver, acá está, en el artículo 83. ¿Sí? En el artículo 83 se regula que salvo que en la escritura social se hubiera constituido un consejo de vigilancia, cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informe del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad. ¿Sí? Acá de forma no taxativa nos está explicando de que los socios son quienes van a administrar la sociedad. Esto de acuerdo a cómo hayan sido designados por parte de la Junta General de Socios. ¿Sí? Caemos, al igual que en el caso de la sociedad colectiva, nosotros podemos designar a uno o varios socios para administrar la sociedad. Pero los que no sean administradores tendrán el derecho de vigilar y de obtener informes de rendición de cuentas de la administración de la sociedad. Básicamente nosotros vamos a caer en cuenta de que quien administra la sociedad dentro de una sociedad de responsabilidad limitada van a ser los socios, ¿sí? Van a ser los socios. Por ende, ¿quiénes van a fiscalizar? Van a ser los socios, ¿sí? A través de un consejo de vigilancia. Esto va a depender de si así se contempló en la escritura. Si no se contempló la figura del consejo de vigilancia, entonces van a poder vigilar y fiscalizar la sociedad todos los socios que no sean administradores. ¿Sí? En ese caso, pues ya tenemos nosotros quién es el órgano máximo, quién administra, quién fiscaliza, cómo se dan el capital, cómo está representado mediante aportaciones, las cuales se tienen que pagar al momento de su constitución. Por ende, se tienen que pagar íntegramente, ¿sí? Y en este caso no existe la figura del socio industrial. ¿Estamos ahí? Sí, Sí, licenciado. Solo Sí, creo licenciado. que Sí, Lick, muchas gracias. aquí. Solo permítanme ustedes, ahorita estoy. Ahí estamos, ahí estamos. Va, entonces tenemos ahí, compañeros, que ya vamos, si se dan cuenta, por lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Pasémonos entonces, compañeros, a la sociedad en comandita por acciones y después vamos a entrar a ver la sociedad anónima, porque esa es la que, pues en teoría ya hemos estado viendo, ¿verdad? Vayámonos entonces a ahorita les digo, vayámonos al artículo 195. Artículo 195. La sociedad en comandita por acciones adquiere también una forma mercantil, es de tipo personalista, ¿sí? Personalista, ya más o menos nos vamos dando una idea, ¿sí? Al igual que una sociedad personalista, pues ustedes ya saben que van teniendo ciertas características. En ese sentido, escúchese bien, ¿cómo se puede identificar una sociedad en comandita por acciones? La sociedad en comandita por acciones, de acuerdo a lo regulado en el artículo 195, vemos que es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria
ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditarios tienen responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito. Acá, si se dan cuenta, en la sociedad en comandita por acciones, ya existe una diferenciación entre el elemento personal. Vamos a encontrar, al igual que la sociedad en comandita simple, a los socios comanditados y los socios comanditarios. Con el simple hecho del nombre de la sociedad, ustedes se pueden dar cuenta, al decir comandita, ya sabemos automáticamente que tienen dos elementos personales: los socios comanditados y los socios comanditarios, ¿sí? Solo que en este caso es una sociedad en comandita por acciones, la otra es simple. Ahora bien, caemos entonces a que existen dos tipos de socios, y atendiendo a eso, ya sabemos nosotros que al existir dos tipos de socios, la responsabilidad que van a tener va a ser distinta. Si se dan cuenta, el socio comanditado, una vez más, tiene más responsabilidad que el socio comanditario. El socio comanditario es una responsabilidad limitada a las aportaciones, o en este caso, a las acciones que ha suscrito, mientras que el socio comanditado tiene una responsabilidad ilimitada, subsidiaria y también solidaria. ¿Estamos claros ahí? Sí, Lic. Sí, licenciado. Ahora bien, cuando Sí. se menciona la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito los socios comanditarios, también dice, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Es decir, ellos van a tener una responsabilidad limitada al pago de las acciones que hubieran suscrito, ¿sí? En este caso, en una sociedad de comandita por acciones, las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas, ¿sí? Las cuales deberán ser nominativas. Este artículo fue reformado por la Ley de Extinción de Dominio, como ya se los había explicado, en donde se establece que no pueden haber acciones al portador, no pueden haber acciones a la orden, sino que todas tienen que ser nominativas, ¿sí? Subrayemos esa parte, por favor. Luego entramos a hablar cómo se identifica una sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad en comandita por acciones, vayámonos al artículo 197. Artículo 197. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de los socios comanditados, con D, si fueren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad en comandita por acciones, la cual podrá abreviarse ICIA S.C.A. ¿Sí? Sociedad en comandita por acciones. Si se dan cuenta, al ser una razón social, va a ir acompañado de una leyenda. Esa leyenda tiene que ser y compañía, sociedad en comandita por acciones. ¿Sí? Y además puede ser por el nombre completo de uno de los socios comanditados o por los apellidos de dos o más de los socios comanditados, con D. ¿Sí? Acá, si se dan cuenta, el socio comanditario básicamente se va a relegar a tener una función de fiscalización, y ellos van a relegarse también a únicamente hacer su aportación de acuerdo a las acciones que han suscrito. Por eso, si se dan cuenta, la responsabilidad del socio comanditado es mayor. Por ende,
¿Quién creen ustedes que va a administrar la sociedad, compañeros? Socios Los comanditados. socios comanditados. Los comanditados. ¿Por qué? Porque ellos van a tener mayor responsabilidad. Y en este caso, ¿quiénes creen ustedes que van a fiscalizar? Fiscalizan los socios comunitarios a través de auditores, contadores y comisarios. Exactamente. Vayámonos entonces al artículo 198 para ver quién administra y quién fiscaliza. Artículo 198. Socios comanditados. Socios comanditados son administradores, dice. Los socios comanditados tienen a su cargo la administración de la sociedad y la representación legal de la misma, y están sujetos a las obligaciones y responsabilidades de los administradores de una sociedad anónima. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta sociedad hace alusión a muchas de las disposiciones de la sociedad anónima, porque ya se involucran las acciones, si se dan cuenta. Entonces, los socios comanditados es a quienes les corresponde la administración de la sociedad. Ahora, ¿quiénes podrán fiscalizar? Entonces ya tenemos el artículo 199. 199, ¿sí? Órgano de fiscalización. Oigan bien, en esta clase de sociedades es obligatorio, repito, en una sociedad en comandita por acciones, el órgano de fiscalización es obligatorio, ¿sí? Establecer en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización integrado por uno o varios contadores, auditores o comisarios, nombrados exclusivamente por quienes, por los socios comanditarios, ¿sí? Cuyo funcionamiento y atribuciones se regirá por lo dispuesto para la fiscalización de las sociedades anónimas. Corre y va de nuevo. ¿Quién administra? Los socios comanditados. ¿Sí? ¿Quién va a fiscalizar? Van a ser los socios comanditarios a través de un órgano de fiscalización que es obligatorio constituirlo en la escritura social. Este órgano de fiscalización va a estar conformado por uno o varios contadores, auditores o comisarios. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Esta es una de las características peculiares de esta sociedad, que acá no es que tal vez sí haya órgano de fiscalización o no, acá es obligatorio que exista, ¿sí? Son los socios comanditarios a través de un órgano de fiscalización conformado por auditores, contadores o comisarios, ¿sí? Que van a ser nombrados por ellos mismos, por los socios comanditarios. ¿Estamos? No lo pueden nombrar los comanditados porque ellos son los que administran. Y como les he venido diciendo, el que administra y tiene que rendir cuentas no puede ser el que fiscaliza. O sea, no pueden ser juez y parte, ¿me explico? Entonces, en este caso, ahí tenemos nosotros la obligación como tal de lo concerniente a los órganos de administración o fiscalización. Vayámonos al artículo 202, prohibición de votar. Los socios comanditados no tienen derecho de voto por las acciones que les corresponden en las deliberaciones de la asamblea que conciernen al nombramiento y remoción de los órganos de fiscalización. ¿Sí? El ejercicio de la acción de responsabilidad y la aprobación de los actos de la administración. ¿Estamos de acuerdo ahí? Existe una prohibición entonces para que ellos intervengan, los socios comanditados, cuando se tenga que nombrar o cuando se tenga que remover a un socio,
perdón, a un órgano de fiscalización. ¿Sí? Entonces, básicamente haciendo el resumen de esta sociedad, es personalista, se identifica a través de una razón social que va a estar conformada con el nombre completo de un socio comanditado o por los apellidos de dos o más de los socios comanditados. La responsabilidad de los socios, como tenemos dos tipos de socios, va a variar. En relación al socio comanditado, va a tener los tres aspectos. Su responsabilidad va a ser ilimitada, subsidiaria y solidaria. Y en el caso del socio comanditario va a ser limitada. ¿A qué? A las acciones que haya suscrito. ¿Quién es el elemento personal? Socio comanditado, socio comanditario. ¿Quién es el órgano de soberanía? Acá, si se dan cuenta, ya aplicamos nosotros lo que es la asamblea, ¿sí? Aplicamos como órgano de soberanía la Asamblea General. ¿Dónde encontramos nosotros el fundamento para decir que es la Asamblea General? Vayámonos al artículo 200, ¿sí? Artículo 200, remoción de administradores. La Asamblea General puede remover a los administradores o proveer la sustitución del administrador que por cualquier causa haya cesado en su cargo. Acá tenemos nosotros entonces el fundamento legal de que el órgano de soberanía de esta sociedad es una asamblea general de accionistas, ¿sí? De accionistas. Muy bien. Por ende va a haber una asamblea totalitaria. ¿Quién administra? Socios comanditados. ¿Quién fiscaliza? Los socios comanditarios, nombrando un órgano de fiscalización que va a estar conformado por auditores, contadores o comisarios, ¿sí? ¿Cómo está representado el capital en esta sociedad? A través de acciones, ¿sí? Eso está en el artículo 195, a través de acciones, las cuales tienen que ser nominativas. Y por último, ¿cuál va a ser, cómo va a estar pagado el capital en esta sociedad? Aplicamos supletoriamente, compañeros, lo regulado para la sociedad anónima. Es decir, va a existir un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado, el cual puede ser pagado total o parcialmente. ¿Sí? Y no va a existir la figura del socio industrial. ¿Por qué? Porque acá lo que nos interesa es el dinero, ¿sí? El dinero. Y ya para finalizar, este lo vamos a hacer mucho más rápido porque ya lo hemos visto en clase muy ampliamente y específicamente es en relación a la sociedad anónima. Sociedad anónima tiene una forma mercantil, es de tipo capitalista, se identifica a través de una denominación social, ¿sí? A través de una denominación social. Eso está en el artículo 87, ¿verdad? Artículo 86 nos indica que la sociedad anónima tiene un capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Luego, artículo 87, la denominación se puede formar libremente, agregando obligatoriamente la leyenda Sociedad Anónima, que podrá abreviarse SA. ¿Sí? Muy bien. La responsabilidad de los accionistas dentro de una sociedad anónima va a ser limitada. ¿A qué? Al pago de las acciones que hubiere suscrito cada accionista. Es decir, solo lo que yo suscribí es lo que yo estoy obligado a responder ante una obligación social. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el elemento personal? Es el accionista o los accionistas. ¿Cuál es el órgano de soberanía o el órgano de toma de decisiones? La Asamblea General de Accionistas. Por ende va a existir una asamblea totalitaria, ¿verdad? Que es cuando están reunidos todos los accionistas. Asimismo,
¿quiénes van o quiénes pueden administrar la sociedad anónima? ¿Quiénes pueden administrar la sociedad anónima? Ustedes saben que específicamente existe un órgano de administración. Ese órgano de administración pueden ser ¿quiénes? Compañeros, Los socios y extraños. los socios extraños, pero específicamente ¿qué regula la sociedad anónima? ¿Quién administra la sociedad anónima? Esto lo vimos en clase, compañeros. Administrador único y varios administradores que se Sí. convierten en el consejo de administración. Exacto, compañero, exacto. Recordemos que quien administra la sociedad anónima va a ser el órgano de administración. Ese órgano de administración puede ser de dos formas. Puede ser unilateral, que va a ser a través del administrador único, o puede ser por dos o varios socios o accionistas, que en este caso conforman un consejo de administración, ¿sí? Ese consejo de administración va a tener un presidente, ¿verdad, compañeros? Y algo que hacen la salvedad es de que los quienes administran, o sea, quien puede ser ese administrador único o quien puede ser ese consejo de administración es esta facultad, mire, que pueden ser socios o pueden ser extraños, ¿sí? No necesariamente tienen que ser socios. Si se dan cuenta en las demás sociedades, sí o sí tiene que ser alguien que esté involucrado en la sociedad. En cambio, en la sociedad anónima, no. Esa es una característica propia de la sociedad anónima. Pueden ser uno de los socios o puede ser un extraño. ¿Sí? Acá la salvedad es de que pues va a ser un órgano de administración y ese órgano de administración puede ser el administrador único o el consejo de administración. ¿Estamos claros en eso? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Quién administra entonces? Se recuerdan que en una sociedad anónima está la facultad de que pueden ser los accionistas o si se dispone por los socios que la están fundando, puede existir un órgano de fiscalización, ¿sí? Y ese órgano de fiscalización puede estar conformado por uno o varios auditores, contadores o comisarios, ¿sí? Esa es la diferencia. Acá en la sociedad anónima está la facultad o la opción de que exista o no el órgano de fiscalización. En su defecto, si no existe, ¿quiénes van a fiscalizar? Los accionistas. ¿Estamos ahí? Ahora les pregunto yo, ¿cómo está representado el capital en una sociedad anónima? Por acciones, licenciado. Por acciones, correcto. Por acciones, ¿sí? Y ahí el fundamento legal, pues ya sabemos que son el 99 en adelante, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Las acciones son indivisibles. Ya vimos también cómo está pagado el capital. Ya vimos de que existen clases de capital dentro de la sociedad anónima. Va a estar el capital autorizado, que está en el artículo 88, que es la suma máxima de la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. Va a estar el capital suscrito, ¿verdad? Que va a ser ese compromiso de los socios de pagar el capital autorizado, ¿verdad? Y ese compromiso lo pueden adquirir de forma total o parcial, ¿verdad? Ahora, el capital pagado va a ser aquel que efectivamente pues están pagando, ¿verdad? Puede ser total o parcial. Si lo pagan total, se les emite una acción, un título de acción, y si lo pagan parcialmente dentro del periodo de un año, entonces ellos van a obtener un certificado provisional, ¿verdad? Y ya cuando terminen de pagar es que se les va a emitir el título definitivo en relación a las acciones, ¿sí? Si se dan cuenta,
con este cuadro nosotros resumimos todo lo que está regulado en el apartado de derecho societario en el Código de Comercio. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros lo tengamos claro, compañeros, y ya solo quedaríamos pendientes, ¿verdad?, de lo de la sociedad de emprendimiento, pero para eso les quiero pedir lo siguiente. Para la siguiente clase les dejo de tarea, compañeros, que podamos leer lo correspondiente a la sociedad de emprendimiento. Sí, la sociedad de emprendimiento específicamente, nosotros la vamos a encontrar regulada a partir del artículo 1040. El artículo 1040, ¿sí?, del Código de Comercio. Ahí se regula la sociedad de emprendimiento, establece qué es, cómo se puede denominar la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Cuáles son los requisitos de constitución de la sociedad de emprendimiento y cuál es el procedimiento a seguir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para pagar las acciones que se han suscrito? ¿Quién administra, verdad? Y qué pasa en cualquier caso que haya algún conflicto y demás. Pero específicamente tenemos también que se aplica supletoriamente lo dispuesto para la sociedad anónima en relación a esta sociedad. Entonces les dejo de tarea leer del artículo 1040 a el artículo 1055. 1040 al 1055. Son 16 artículos, compañeros. Por favor, démosle lectura y con eso estaríamos finalizando la clase de hoy en relación al tema del cuadro de las sociedades. Gracias, ¿Sí? licenciado. A la orden, compañeros, les agradezco mucho su Muchas gracias, atención, licenciado. paciencia. Yo sé Muchas que al gracias. final de cuentas, pues, es algo tedioso porque es bastante información, pero sí es importante que nosotros podamos repasar y tener claro este conocimientos, ¿oyeron? Así que dejo de tarea del artículo 1040 a 1055, por favor. Así que les deseo una feliz noche, compañeros, que descansen y que tengan un buen reparo de energías para el día de mañana. Licenciado, disculpe, a mí no me deja llenar el formulario. ¿Será que se pueden abocar con Luis, por favor? Él nos va a estar apoyando para que podamos solventar el tema del formulario. Le vamos a solicitar a Luis ahí que apoye a los compañeros que aún todavía no han podido